Bueno, un saludo, damas y caballeros. Creo que este va a ser el primer video que haré que no tiene nada que ver con las tonterías que hacía cuando estaba más joven con mis amigos o algún tutorial relacionado con la carrera que estudié. Eh, Venía a hablarles de una experiencia, de una situación que me pareció muy interesante o una experiencia que me pareció interesante pero lamentable al mismo tiempo por todo lo que sucedió hace una semana. Mi país de origen, yo soy de aquí de Honduras, ¿no? Centroamérica. Y creo que toda la población hondureña sabe que nosotros estamos en año electoral, ¿no? El año donde nosotros, a través de la democracia, vamos a elegir lo que son las autoridades, no nacionales, lo que va a ser todo el poder ejecutivo, lo que es el poder legislativo y lo que son las corporaciones municipales, ¿no? Las alcaldías, del periodo de gobierno del año 2026 al 2030. Y la cuestión con eso está en que, bueno, lo que es hoy tenemos fecha de lo que es hoy es 14 de marzo del 2025 y el domingo anterior, el domingo 9 de marzo, se celebraron lo que fueron las elecciones primarias o las elecciones internas de los tres partidos políticos más grandes que tiene el país, ¿verdad? Como lo son el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Libertad y Refundación. Entonces, sucede que estos tres partidos pues estaban en estas elecciones internas, estaban definiendo quiénes iban a ser sus candidatos para las elecciones generales del 30 de noviembre del presente año. Em, y tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estar presente en lo que son las mesas de la Junta Receptora de Votos de un centro de votación de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. No, estuve en las mesas de lo que es del Partido Liberal, de lo que es el Partido Liberal. No voy a decir en dónde ni por parte de qué movimiento, pero estuve ahí y debo de decir que fue una cosa, o sea, fue un desastre, fue un desastre. Yo creo que es con diferencia de las experiencias más decepcionantes, la verdad, que he tenido en mi vida. No, en mis 24 años de vida, creo que es de las cosas más decepcionantes que he vivido. No, no en sí por estar en la mesa, porque yo la verdad es que estoy muy agradecido con la gente que me invitó a formar parte de las mesas, ¿no? Por su movimiento, ¿no? Unos candidatos a diputados y a la alcaldía de aquí de Cortés y San Pedro Sula, y yo estoy muy agradecido con ellos por darme esa chance. La verdad es que la razón por la que fue algo desastroso fue porque yo creo que ya todos sabemos el desastre logístico que fue lo que sucedió ese domingo. Y bueno, también quería hablarles un poco acerca de lo que fue mi experiencia como miembro de mesa y lo que fue también en general de qué opino acerca de lo que fue todo ese relajo, porque la verdad es que fue un relajo, fue un desastre, fue una cosa vergonzosa. Y aprovechar ahorita para felicitar a lo que fue la población general de Honduras, o sea, lo que fue la ciudadanía en general, porque de no ser por ellos, esto hubiese permanecido como un desastre. O sea, ellos, si alguien salvó la jornada de elecciones fue la ciudadanía hondureña en general, entonces realmente muy destacado, no muy positivo. Y hay que felicitarlos porque, o sea, yo que estuve en mesa, yo sé que ahí se aguantó hambre, se aguantó sueño, se aguantó sed, se aguantaron ganas de ir al baño, o sea, y la verdad es que también hay que destacar el trabajo que tuvimos los miembros de la Junta Receptora de Votos, algunos,
¿verdad? Porque hubieron otros que realmente, o sea, eran un cero a la izquierda y la verdad es que era una labor titánica. Entonces, pero bueno, voy a hablar puntualmente acerca de lo que fue mi experiencia de una manera narrativa. Bueno, básicamente al centro de votación se llegó a lo que fue a las 5:30 de la mañana. Como saben, las elecciones originalmente estaban destinadas a empezar a las 7 de la mañana. Obviamente, en la mayoría de los casos no fue así, aunque salgan los del Consejo Nacional Electoral diciendo que en el 98% de las mesas llegaron a tiempo. No, 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 simple y sencillamente no. Entonces, la razón por la que había que llegar a las 5 de la mañana era porque a las 7 de la mañana empezaba la votación, pero la idea era que a las 5:30 llegaran las Fuerzas Armadas con las maletas y vinieran lo que eran los custodios informáticos electorales y llevaran lo que era la maleta electoral a las mesas de la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Y así, después de organizarse, después de hacer absolutamente, o sea, colocar lo que son las urnas, lo que es las papeletas, los rótulos, y después de haber colocado absolutamente todo, a las 7 de la mañana dijéramos que podíamos empezar con la votación. ¿Qué sucede? Que ya en las 5:30 de la mañana, eh, y a nosotros hablando, aparte de que el centro de votación en el que estábamos estaba cerrado, también es verdad que lo que eran los custodios informáticos electorales eh, nos avisaron a nosotros, los miembros de las mesas, porque ellos llamaron al CNE, ¿verdad? A los call centers del CNE, y les dijeron que las maletas electorales apenas venían entrando a la ciudad de San Pedro Sula. Apenas venían entrando a San Pedro Sula a las 5:30. Y sabíamos desde ese momento que la cosa iba a empezar tarde. A todo esto, las maletas electorales llegaron al centro de votación en lo que fue a las 9:30 de la mañana. Las 9:30 de la mañana, ¿verdad? En donde llegaron las Fuerzas Armadas con las maletas en la en la entrada trasera del centro de votación. Y el tema está en que se presentó otro problema y es que no habían custodios. O sea, habían custodios informáticos electorales, pero eran muchos menos que la cantidad de mesas que habían. Entonces, por suerte nuestra mesa sí tenía custodio, ¿verdad? Pero, o sea, estamos hablando de que tuvieron que llegar los presidentes de cada junta receptora de votos y sacar la maleta y llevarlos propiamente a lo que fue la mesa, el aula donde se ubicaron las mesas, porque, porque, o sea, no estaban los custodios, realmente, o sea, no estaban ahí. Y cuando vamos a dejar las maletas y a organizarnos en las aulas, nos damos cuenta de una cosa bien complicada, y es que en el centro, porque era un instituto, un colegio en donde estábamos, un colegio privado, todas las aulas de abajo estaban cerradas. O sea, todas las aulas del primer piso, las únicas aulas que estaban abiertas en todos los edificios, las únicas aulas que estaban abiertas son las aulas de un segundo piso, de un solo edificio, y la cuestión es que eran 5 mesas electorales, o sea, 5 juntas receptoras de votos por partido político en ese centro de votación. O sea, eran un total de 15 juntas receptoras de votos. 5 para el Partido Liberal, 5 para el Partido Nacional, 5 para el Partido Libertad y Refundación. O sea, eran un total de 15 juntas receptoras de votos que se tuvieron que reunir en 5 aulas, porque solo habían 5 aulas disponibles para 15 mesas electorales. Entonces, como ustedes saben, normalmente
eh, hay, y esto lo recuerdo, hay un aula por mesa. O sea, hay una mesa que está ubicada por aula, pero es que todo estaba cerrado, entonces incluso pueden llegar a haber dos, pero es que lo que pasa es que, bueno, por lo menos en el aula que nosotros estuvimos, hubieron dos mesas del Partido Liberal, en otra aula habían tres mesas del Partido Liberal, en otra aula estaban las cinco mesas del Partido Nacional, o sea, el Partido Nacional todas sus cinco mesas las tuvo en la misma aula. Y en otras dos aulas estaban distribuidas los que eran las mesas del Partido Libertad y Refundación. Todo esto que les digo fue a las 9:30 de la mañana, ¿no? Que llegó la maleta y la pudimos llevar a las aulas. Y con todo lo que tuvo que ver la organización, estamos hablando de que las elecciones empezaron a las 11:10 de la mañana. O sea, en el acta de apertura pusimos que empezamos a las 11:10, a esa hora empezó. Y ya estaba aquella gran fila de gente. Una fila de gente exagerada, ¿verdad? Obviamente en esa comunidad pues la gente tenía la tendencia, la característica de ejercer el sufragio temprano, en la mañana. Es gente bien madrugadora. Pero claro, como las mesas estaban cerradas, entonces se acumuló aquel montón de gente a las 11 de la mañana y era... Y venían. O sea, era una presión exagerada para nosotros que estábamos en las mesas, ¿no? Y, y bueno, sucedieron un montón de cosas. O sea, nos regalaron, o sea, nos dieron lo que es el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero la verdad es que por lo menos nosotros los miembros de las mesas comimos a las 7 de la mañana y no volvimos a comer hasta las 7 de la noche. No porque, o sea, porque sí nos dieron el alimento, pero el problema está en que era tanta la gente que llegaba, que no te daba chance de agarrar un ratito y ponerte a comer. Entonces, eh, a duras penas tuvimos oportunidad de ir al baño, no a hacer nuestras necesidades o a tomar aire fresco afuera del aula. Porque es que, claro, se sentía un calor y una sofocación adentro que era necesario ir a tomar aire. Em, y bueno, un solo relajo porque pasaron cualquier cantidad de cosas, como la gente que realmente no sabía que en sí los mismos números de mesa. Por ejemplo, si vos tenés la mesa 1800, por decirlo algo, 1801, 1802, 1803, 1804, solo por poner un suponer, esos mismos números de mesa que están en el centro de votación para un partido, esto solo aplica en las elecciones primarias, en las elecciones internas, esos mismos números de mesa que tiene uno en su partido, o sea, en un partido, son los mismos números de mesa que tienen los demás partidos. O sea que si tengo una mesa 1800, 1801, 1802, 1803, entonces esos mismos números de mesa están tanto para el Partido Nacional como para el Partido Liberal como el Partido Libre. Pero entiendo yo que, o sea, pude ver que la gente realmente no entendía eso. La gente realmente no sabía esa parte. Y no la entendía. ¿Por qué digo que no la entendía? Porque en nuestra mesa llegaron varias personas, en las mesas del Partido Liberal llegaron personas que realmente querían ir a votar por sus candidatos del Partido Libertad y Refundación. Habían personas que querían votar en las mesas del Partido Nacional. Y a nosotros nos llegó bastante información de los demás votantes, que gente muy amable en esa zona que nos hacían los comentarios a los miembros de la mesa que había cualquier cantidad de personas realmente que se habían ido a meter al Partido Nacional, por ejemplo, y que realmente eran liberales que querían votar por el Partido Liberal. Entonces, realmente la gente estaba confundida, o sea, la gente se fue a meter a una mesa que no era la del partido a los que ellos querían ir realmente. Y bueno, un montón de comentarios de cosas que son sorprendentes realmente, porque yo por lo menos puedo dar fe de una cosa que es bien interesante.
porque al final terminó sucediendo lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. O sea, yo creo que todo el mundo desde antes de las elecciones sabía que Rixi Moncada iba a ganar el Partido Libertad y Refundación, que Salvador Nasralla iba a ganar lo que era el Partido Liberal y que Nasrías Furazabla iba a ganar lo que es el Partido Nacional, o sea, a nivel presidencial. O sea, yo creo que no había ni la más mínima duda de que esos iban a ser los resultados. O sea, eso ya es algo, o sea, que ya es sabido, pues. Pero sí hay una situación, ¿verdad?, que me parece interesante mencionar. em, y es que, bueno, eh, las chances que tuve, las pocas chances que tuve de salir a tomar aire o de ir al baño, me di cuenta de una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y es que nosotros en las mesas del Partido Liberal habían unas grandes filas, pero unas grandes filas de personas para ir a votar. Y en cambio, aunque como mencioné, las 5 mesas del Partido Nacional estaban dentro de una sola aula, realmente casi no veías gente, eran pocas las personas durante el transcurso del día que llegaron a las mesas del Partido Nacional. Y la cosa que me parece todavía más interesante es que donde no veías absolutamente a nadie, pero a ni una sola alma, es en las urnas del Partido Libertad y Refundación del Libre. O sea, no veías a nadie. Y claro, en ese momento yo pensé que solamente era yo viendo lo que podía apreciar cuando salía del aula. Pero después me di cuenta de que los demás miembros de la mesa también, cuando tenían que salir a tomar aire o a lo que sea, me hacían exactamente el mismo comentario. Y es que las urnas del Libre estaban vacías, que en las del Nacional había poca gente. Y creo que eso es muy consistente con los videos y con las declaraciones de múltiples personas que decían lo mismo, porque yo no voté en el centro de votación donde originalmente me tocaba, porque al ser miembro de mesa, en una mesa en otro centro de votación, estaba autorizado para votar ahí, pero sí logré ver que en otras personas que votaban en otros centros de votación, ¿no?, donde a mí me tocaba específicamente, me decían lo mismo, me decían, porque a mí me tocaba en la UTH, me decían, al final de la UTH pasaron al Liceo Bilingüe Centroamericano, cosa que hacen desde las elecciones pasadas, no sé qué es lo que pase. Pero comentaron que ahí realmente más de lo mismo, o sea, las urnas de Libertad y Refundación vacías completamente. Entonces, claro, llamaba la atención realmente que Rixi sea la candidata más votada, cuando vemos que claramente la gente no iba a votar a las urnas de Libre. Y eso también explicaría la cantidad de votos blancos y nulos que tienen. Después vamos a hablar un poco sobre eso. Pero la realidad de las cosas es que en sí es una cosa bien rara todo lo que ha sucedido. Y aparte de eso, pues eh, recuerdo que nos dieron el anuncio de que la mesa se cerraba a las 9 de la noche. De que nuestra mesa se cerraba a las 9 de la noche. Y obviamente pues llegó gente de 7 de la noche como a las 9, solo llegaron como 30 personas. No, perdón, 24 personas más o menos. El punto está en que sí, las votaciones se habían prorrogado hasta las 9 de la noche, pero el dispositivo biométrico se cerró a las 7:20 pm. O sea, miren qué interesante fue esto. El CNE había otorgado hasta las 9 pm, pero nuestro dispositivo biométrico se había cerrado a las 7:20. Entonces nosotros le habíamos preguntado a la otra mesa que estaba en el aula y las otras mesas que estaban en el aula de la par,
si a ellos se les había cerrado el dispositivo biométrico. Y de las otras cuatro mesas, una nos dijo que también se les había cerrado el dispositivo biométrico. Entonces, claro, nosotros fuimos con el custodio informático electoral, que, a ver, pobrecito ese hombre, porque la verdad de las cosas es que él y otra mujer que también era custodio fueron dos custodios para 5 mesas, cuando supuestamente tenía que ser un custodio por mesa, según lo que teníamos entendido. Pero bueno, el punto está en que nosotros le mencionamos al custodio, llamó al CNE y el CNE le respondió que algunos dispositivos biométricos estaban configurados para cerrar a las 7:20 pm, otros no. Nosotros nos pareció raro porque dijimos, ok, ¿y por qué algunos dispositivos estaban para cerrar a las 7:20 y otros no? O sea, nos pareció raro. No nos supo dar respuesta, pero sí nos dijo exactamente cómo era que teníamos que proceder. Del CNE le informaron que la gente podía seguir votando, que tenía que seguir votando hasta las 9 pm y que se iban a basar en lo que era el cuaderno de votación y también en lo que era el acta de control de los votantes para basarse en los resultados. ¿Por qué? Porque, eh, como les digo, cerró a las 7:20 y a las 7:20 habían votado 215 personas en nuestra mesa. ¿Qué pasó? Que si le sumamos a las personas a los ciudadanos comunes y nosotros, miembros de mesa, que votamos después de que todos los ciudadanos pasaran, pues estamos hablando de un total de 236 personas, o sea, estamos hablando de 21 personas de diferencia. Y el tema está en que nosotros no pudimos registrar nuestra huella, por lo que les menciono, y tuvimos que votar sin el biométrico. Y pues hicimos lo que el custodio nos dijo, ¿no? Transmitimos lo que fueron el acta de la presidencia, el acta de las corporaciones municipales y el acta de lo que tiene que ver con las diputaciones, ¿verdad? Con el Congreso. Y sí nos dijo que nosotros debíamos de anotar lo que sucedió en las hojas de incidencias. Nos dijo que él iba a anotar el incidente en su hoja de incidencias, pero que también nosotros debíamos de apuntarlo para que cuando llegara al CNE se sometiera a escrutinio especial y si bien el dato del biométrico no cuadraba, pues sí cuadraba el del cuadro de votación, el control de votantes, y había una consistencia con lo que mencionaba el custodio, ¿no? Entonces, entonces procedimos así, ¿verdad? Em, Aparte de eso, también pasó una cosa bien rara para mí, y es que estoy viendo cuando fuimos a poner el acta de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, eh, nos llamaba la atención y estoy viendo ahorita lo que es la página del CNE, buscando los datos de los votos de los candidatos a la alcaldía de San Pedro Sula. Y ustedes se van a fijar que ahí está lo que es Roberto Contreras por Libre. Van a ver que está lo que es Arnaldo Martínez por el movimiento de Salvador Nasralla y lo que es el abogado Ángel Ortiz por lo que tiene que ver con el movimiento de Luis Zelaya, pero también estaba el candidato del movimiento de Maribel Espinosa, que se llamaba Johnny, la verdad es que no recuerdo bien cuál era su apellido. Pero ustedes se van a buscar lo que tiene que ver con la Corporación Municipal de San Pedro Sula y van a ver que realmente ese candidato, Maribel Espinosa, no está registrado en la página del CNE como candidato. Entonces, claro, estaban los votos por este hombre, ¿verdad? Pero no estaba siendo escaneado por el TREP, ¿verdad? Por la tecnología del TREP. Y resulta que es que no estaba siendo escaneado porque es que el hombre directamente no está en el sistema del Consejo Nacional Electoral. O sea, una locura, ¿no? Pues entonces, fue una cosa bien cansada, bien rara y no quiero ni hablar de los miembros que tuvimos en la mesa porque
En mi caso me tocó ser secretario, ¿verdad? Suplente, y el secretario titular de mi mismo movimiento. Los dos consideramos que éramos personas activas, personas que se tomaban esto con la seriedad del caso, pero fuera de lo que fue el secretario propietario y mi persona que fue el secretario suplente, fuera de eso, o sea, unos tíos que, o sea, cómo se nota que hay gente que no le interesa algo tan importante, ¿no? Entonces realmente que fuera de nosotros dos, muy feo eso, lidiar con gente así. Y pues fue estresante, fue completamente estresante realmente. O sea, pero la parte complicada fue que al final terminan las votaciones a las 9. Empezamos con los escrutinios y con la transmisión de actas y estamos hablando de que eran las 3 de la mañana. No, perdón, 4 de la mañana cuando habíamos terminado lo que tiene que ver con el escrutinio y la transmisión de las actas, pero también teníamos que hacer este trámite de arreglar lo que era la maleta, poner todo dentro de la maleta nuevamente y devolvérsela al custodio para que la regresara con las Fuerzas Armadas. Yo anímicamente estaba un poco derrotado, para ser honesto. No tanto por el cansancio que representa estar en una mesa, porque obviamente es cansado, es trabajo. Pero está bien, o sea, uno sabía lo que iba. Lo que uno no sabía, obviamente, es que iba a pasar el desastre que sucedió. Y para mi gran sorpresa, para mi horrible sorpresa, eh, a nosotros nos salió barata, inclusive. ¿Y por qué no digo que nos salió barata? Digo que nos salió barata porque es cierto, nosotros terminamos como a las 5 de la mañana y había gente que a las 5 de la mañana todavía estaba ejerciendo el sufragio. Había miembros de mesas en otros centros de votación que a las 8 de la mañana estaban contando votos. O sea, y la verdad es que fue una cosa triste porque, o sea, imagine, ya entrando a lo que tiene que ver con todo lo que se ha hablado, de que las Fuerzas Armadas, de que el CNE, miren, caballeros, damas y caballeros, el centro logístico del CNE, o la bodega principal del CNE, queda en lo que es el INFOP, el Instituto de Formación Profesional, ¿no? En Tegucigalpa, en la colonia San Ángel. Y el asunto está en que los centros de votación más cercanos al INFOP son los de la colonia Kennedy. O sea, la colonia Kennedy está a la par del INFOP. Y estuve viendo este programa que dan en Telesistema Internacional después del noticiero hoy mismo, del periodista Rosendo García, llamado Al Banquillo, en los que él mencionó algo que a mí me llamó la atención. Y es que como digo, o sea, en el Info, los centros de votación más cercanos son los que están en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Y en esa colonia Kennedy hubieron centros de votación donde las maletas electorales fueron llegando a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. O sea, mientras en nuestro centro de votación cerró a las 9 de la noche aquí en San Pedro Sula, lo que fueron las elecciones, o sea, lo que fueron el momento de la votación, en esa colonia, en esos centros de votación, empezó a las 9 de la noche, o sea, y ahí es donde les digo que había gente a las 2 3 de la mañana, 4 5 que estaba votando y gente que estaba escrutando los votos a las 8 de la mañana. O sea, una locura para que después vengan estos tipos del CNE a decirnos que las elecciones fueron transparentes y que el 98% de las maletas electorales llegaron a tiempo. A ver, que es que ustedes se creen que la gente es estúpida. No, la gente no es estúpida, o sea, la gente no es burra para creer esa tontería. Y está más que claro con esto que acabo de mencionar que esto fue a propósito. Esto fue completamente a propósito. O sea, esto fue algo completamente intencionado. Y la verdad es que quien crea que la oposición
que la oposición, lo que es el Partido Nacional y el Liberal, o sea, la derecha del país, quien crea que ellos realmente tuvieron algo que ver con eso, pues a mí que está loco, directamente está loco. O sea, así de simple. Porque, para empezar, eh, cuando hay un desastre o un problema, eh, es obviamente el partido que está al poder el que puede causar esos problemas. O sea, ¿cómo va exactamente a venir la oposición y con qué poder, con qué facultades va a venir a buscar hacer un sabotaje de las elecciones? O sea, todos vimos los rapiditos que estaban estacionados sin custodia de los militares. O sea, no hay duda de que las Fuerzas Armadas tienen que ver con este desastre horrible. O sea, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad y salió el ridículo este cobarde de Roosevelt Hernández diciendo que ellos no tenían responsabilidad. O sea, una pena este ejército, es triste. Yo realmente que no veo forma, posibilidad en que la oposición política, porque así salió diciendo varios funcionarios de Libre, que fue la oposición la que se oponía a las elecciones, pero ¿y por qué demonios harían eso? Si lo que ellos más quieren es ver a Libre fuera del poder y la única forma de lograr eso es votando. O sea, no tiene sentido que ellos hayan buscado sabotear las elecciones, porque literalmente la oposición no gana nada de que el proceso electoral haya salido de la forma en que salió. O sea, es ridículo realmente. Entonces, recordemos que hubieron varios videos circulando por las redes y también varios videos del ingeniero Salvador Narrala en las redes sociales donde él mencionaba que en las urnas de Libre no había gente. En lo que a mí concierne y en lo que concierne a la gente del centro de votación en el que yo estuve, es verdad lo que dice el ingeniero Narrala. Y en lo que concierne a las personas que yo conozco que votan aquí en San Pedro Sula y concierne a personas que conozco de Tegucigalpa, en lo que concierne a personas que conozco en La Ceiba, es la verdad, lo que dijo Narrala es la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que está claro realmente que, que el hecho de que Ritzy Moncada sea la candidata más votada, o sea, ¿a quién buscan engañar? Si es que hay videos realmente donde los miembros de las mesas de Libre tienen el montón de identidades, pero paquetes enormes de identidades, y no había gente realmente en esas urnas. Entonces, eh, yo creo que, y si a eso le sumamos lo que les acabo de mencionar, de que habían personas que no sabían dónde era y que tenía que votar porque tenía el mismo número de mesa, diferente lugar, o sea, yo creo que la gente también debe de entender que todo el mundo aparece en los listados de los diferentes partidos en las elecciones primarias, porque podés ir a votar a cualquiera de las mesas, pero la gente no lo sabía. Yo no sé por qué la gente no lo sabía. O sea, también hay que educarse un poquito en esa parte. Lo bueno es que es algo que ya pasó y como ya mencioné, los resultados fueron los que todo el mundo esperaba antes de las primarias que fuera a suceder. Y lo bueno es que en las generales ya eso no puede pasar realmente. O sea, no puede pasar porque ahí ya son las elecciones generales, me explico. Entonces, no, la verdad es que bastante decepcionado, ¿verdad? De lo que fue esto y nos garantiza, viene este Marlon Ochoa, el vocal del CNE, asegurar que las elecciones fueron transparentes. ¿En serio fueron transparentes? ¿En serio un desastre político tan grande, o sea, un desastre logístico tan grande, te da la evidencia de que fue transparente, de que los resultados que se obtienen son transparentes? O sea, en el sentido por lo menos, no de quiénes son los virtuales ganadores, porque ya se sabe quiénes son y se sabía desde el inicio, como ya lo dije, pero darle la percepción a la gente de que Rixi Moncada es la candidata más votada, a ver, no puede ser. Y lo otro que, o sea, estaba viendo, no sé cuánto fueron, 4.000 millones de lempiras los que se gastó en la tecnología, en lo que fue todo lo del TREP y el biométrico.
y en el primer corte del CNE solo había un 30%. O sea, todo lo que estoy diciendo lo mencionaron en los noticieros, pero es que tienen razón. O sea, si vos estás gastando tanto dinero para eso, entonces lo menos que se espera es que sea eficiente la tecnología que estás pagando, ¿verdad? Y que se cumpla la misión por la cual se gastó tanto dinero. Entonces, es una pena realmente que lo que pasó. Vuelvo, insisto, que la población general fue lo que salvó el proceso. Que gente tan valiente realmente, porque, o sea, yo creo que lo que va a dejar de terminar en claro, miren, ve. Obviamente existen mil y un teorías acerca de por qué pasó lo que pasó. Y hay gente que dice que estaban probando algo que van a intentar hacer en las generales. En condiciones normales, de todo lo que pasó, de todos los errores que se cometieron en este proceso, evidentemente se tienen que aprender qué se hizo mal para corregirlo para las elecciones generales. Porque es que si no lo hacen y vuelve a suceder un desastre como el que pasó ahorita para las generales, entonces la gente va a saber definitivamente que esto realmente fue un plan de algo feo, pues. ¿Me explico? Entonces, no sé, yo espero que, que las cosas no pasen más y que el proceso electoral del 30 de noviembre pues suceda sin mayores inconvenientes. Yo la verdad es que no me sorprende que este desastre haya sucedido, porque más bien me hubiera sorprendido que todo se hubiera desarrollado con normalidad realmente. O sea, ya me habían advertido varios amigos cuando les dije que iba a estar en mesas: mira, eso es un desastre, ahí vas a aprender que la democracia no existe, ahí vas a estar lidiando con gente eh, tonta, porque así es, hay gente que es tonta. Ahí vas a estar lidiando con madrugar para desvelar, porque incluso los custodios me decían a mí: nosotros, vos no creas que las Fuerzas Armadas o el CNE, vos no creas que esos gallos, los transportistas, vos no creas que esa gente anda pensando en, hay que estar a las 5:30 para abrir a las 7, que la gente madruga. Brother, nosotros estamos aquí despertados y esos maestros estuvieron bien dormidos. O sea, y no les importó absolutamente nada. Bueno, o sea, saquen sus conclusiones de lo que vieron, ¿verdad? Entonces, yo saqué las mías. Eh, yo creo que tenían razón las personas que me advirtieron realmente de lo que iba a pasar. Eh, pero bueno, yo solo espero que la voluntad popular se imponga. Si es lo bueno es que en las elecciones generales es mucho más difícil realmente poder inflar votos o cosas así, porque como están absolutamente representantes de todos los partidos, a menos que los compres a todos, pero yo creo que es muy difícil realmente que vaya a ser la mayoría de la gente, y es importante que se vaya a votar. Miren, yo estaba viendo en el último corte del CNE que hay más de 170.000 votos entre votos blancos y votos nulos. Y a mí me parece que está bien, y yo les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que intenta decir la gente? La gente con eso lo que intenta es dar un mensaje para dar a entender de que ni de todos esos tipos que andan peleando la presidencia, ni licuados sale uno. La gente está descontenta y la gente tiene todo el derecho a estar descontenta. La gente tiene no solo tiene todo el derecho, sino que tiene toda la razón. Entonces, yo lo que sí les digo es, y por el bien de todos, señores, si usted está habilitado para votar, vaya a votar. Independientemente de si su voto va a ser blanco o nulo, porque el problema es que si usted no vota, porque imagínense que de 400 papeletas, por ejemplo, 250 personas llegan a votar. Eso significa que 150 personas que no fueron a votar, las papeletas van a quedar ahí y cualquiera puede hacer lo que quiera con ellas. Y si se llega a dar un desastre como el que se dio ahorita, entonces ya el respaldo biométrico, las inconsistencias, o sea, todo eso va a valer madres,
porque al final va a ser un desorden tan grande que van a encontrar la forma de, o sea, siempre está la forma o la posibilidad de que suceda algo malo, o sea, de que suceda algo sucio, de que haya mano peluda, como le dicen. Entonces, en ese sentido, mejor vamos a votar todos, no importa si usted considera nulo o blanco o lo que sea, pero no deje esa papeleta ahí vacía. Usted exprese qué es lo que usted opina. Independientemente de qué opine usted, usted expréselo, porque así nos aseguramos, si la gente va a votar masivamente, son casi 5.900.000 personas habilitadas para votar. Si sacamos cálculos de eso, eh, estamos hablando de, con que vayan unas 5.300.000, o sea, por lo menos 5 millones de personas que vayan a votar, o sea, las posibilidades de que haya algún tipo de fraude, independientemente de quién lo haga, se disminuyen, porque entonces no da espacio. O sea, uno al votar no da espacio para que esas cosas sucedan. Entonces, por eso creo que es importante que todos vayamos a votar. Independientemente, si llega a volver a pasar algo como que hay que votar a las 9 10 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, hagámoslo. Hagámoslo para que así no se salgan estos con las suyas, porque independientemente de quién sea, porque hay alguien, y en lo que para mí que es el oficialismo, pero definitivamente hay alguien que no quiere que la gente vote. Y está entre el CNE, las Fuerzas Armadas, el gobierno, o sea, alguien quiere que que la gente no vote. Y por eso buscaban boicotear los procesos. Entonces, no, eso es todo básicamente. O sea, vamos a votar, busquemos que reine la democracia, que quien sea que esté en el poder el siguiente periodo esté porque así lo queremos nosotros como población hondureña. Ese es el mensaje que les puedo dar. Entonces, será hasta la próxima vez que quiera hablar de un video sobre algún tema o sobre eh, o dar mi opinión como lo estoy dando ahorita. Así que bueno, para todos los que vean este video, un placer. Y será hasta la próxima.